A ver, cuando una persona sufre un trauma, las heridas más profundas no son las que se ven. Lo que de verdad se fractura es la base sobre la que se construye la visión del mundo. No es solo un mal recuerdo, es algo que afecta a las creencias más íntimas. En este análisis vamos a ver el plan, el paso a paso que usan los expertos para reconstruir precisamente esos cimientos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se arregla algo tan profundo? Porque no basta con decir hay que pasar página. Se necesita un trabajo activo, casi de artesanía, para reparar esa forma de ver el mundo que ha quedado dañada. Pues bien, vamos a explorar el método que lo hace posible. Vale, pero antes de hablar de la solución, es fundamental entender bien el problema. Hay que comprender ese eco, esa sombra persistente que el trauma deja en nuestro sistema de creencias. Y aquí está la clave de todo. Los cambios más importantes que provoca un trauma son, en realidad, invisibles. No están tanto en el recuerdo del suceso, sino en cómo ese suceso te cambia el mapa mental con el que te mueves por la vida. Afecta a la esencia misma de lo que crees que es verdad sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo en general. Y ojo, que esto no es algo abstracto o vago. La investigación clínica ha puesto el foco en áreas muy concretas que se dañan de forma sistemática. Son, por así decirlo, los pilares maestros de nuestra psique. En concreto, los expertos hablan de 5 áreas clave. Pensemos en ellas como 5 pilares fundamentales que sostienen nuestra visión del mundo. Y el trauma lo que hace es golpear directamente esos pilares. Conocerlos es, lógicamente, el primer paso para poder repararlos. El primer pilar que suele venirse abajo es el de la seguridad. Esa sensación básica que damos por sentada de que el mundo es un lugar más o menos predecible, pues salta por los aires. Y en su lugar se instala una hipervigilancia constante, una sensación de amenaza que lo tiñe absolutamente todo. El segundo pilar es la confianza. Y esto tiene una doble cara, ¿eh? No se trata solo de desconfiar de los demás, sino que a menudo también se empieza a desconfiar del propio juicio. La duda constante es: ¿puedo fiarme de la gente? ¿Puedo fiarme de mis propias decisiones? Tercer pilar, el control. Un evento traumático es, por definición, una pérdida de control abrumadora. La secuela es una creencia que puede llegar a ser muy paralizante. La idea de que, en el fondo, hagas lo que hagas, no tienes capacidad de influir en lo que te pasa. La cuarta área que se resiente es la autoestima. Aquí el cerebro, en un intento desesperado por encontrarle un sentido a lo incomprensible, muchas veces se refugia en la culpa o en la vergüenza. Y de ahí nace esa creencia tan tóxica de pensar que una no es una persona valiosa, o peor aún, que de alguna manera se merecía lo que pasó. Y finalmente, la intimidad. Fijaos en la lógica aplastante que tiene todo esto. Si el mundo no es seguro, si no puedes confiar en nadie, y además sientes que no vales lo suficiente, la cercanía emocional se convierte en una amenaza, no en un refugio. Esto, claro, dinamita la capacidad de crear vínculos sanos y profundos. Vale, el panorama puede parecer desolador, lo sé. Ya hemos identificado las grietas en los cimientos. Pero ahora viene la parte importante, la parte constructiva. ¿Cómo se repara todo esto? Pues la buena noticia es que existe un protocolo, un verdadero plan de acción para reconstruir estas creencias. Este es el objetivo clínico, dicho en términos técnicos, pero para que nos entendamos, se trata de coger cada una de esas 5 creencias dañadas y literalmente remodelarlas, para que la persona pueda volver a funcionar mejor en su día a día. Es un trabajo de pura arquitectura interna. Y este es el mapa de ruta. Es un proceso de lo más lógico. Primero se evalúa el daño, después se identifica cómo se manifiesta eso en la vida real. A partir de ahí se desafía la creencia a nivel mental para, más tarde, ponerla a prueba en el mundo real. Y el último paso es crucial. Se integra esa nueva creencia en un proyecto de vida que tenga sentido para la persona. Suena bien en teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se traduce todo esto a la práctica? ¿Qué significa exactamente hacer trabajo cognitivo o un experimento conductual? Vamos a verlo con ejemplos. Pues mirad, así funciona el paso 3, el trabajo mental. Se usa una técnica que se llama debate socrático. Suena muy formal, pero en el fondo consiste en poner a la creencia traumática contra las cuerdas. Se coge esa idea tan absolutista como el mundo es un lugar completamente inseguro y se le enfrenta a la evidencia real. Se buscan pruebas, por pequeñas que parezcan, que la contradigan. Por ejemplo, hoy estuve a salvo en el trabajo. El objetivo es ir abriendo fisuras en esa certeza tan rígida. Y después del trabajo mental llega el paso 4, el experimento en la vida real. La teoría hay que demostrarla en la práctica. Si se está trabajando la creencia sobre la seguridad, un primer paso podría ser algo así. Ojo, no se trata de un acto temerario, sino de una acción muy planificada, un paseo corto, en compañía y con el sistema nervioso previamente regulado. Se trata de crear una nueva experiencia que le demuestre al miedo que no siempre tiene la razón.
El trabajo no termina cuando una creencia se modifica. De hecho, el último paso es quizás el más importante de todos. Hay que asegurarse de que ese nuevo software mental se integre de verdad en el sistema operativo de la vida de la persona. ¿Y cómo se hace eso? Pues así, se ayuda a la persona a reconectar con lo que de verdad le importa, con sus valores, y a partir de ahí se pueden fijar metas que ilusionen. Una nueva creencia como puedo confiar en algunas personas no se queda en una idea abstracta, sino que se traduce en acciones concretas como voy a llamar a un amigo para pedirle ayuda. Se trata de alinear pensamiento y acción. Es fundamental subrayar esto. No es una solución mágica ni rápida. Es un proceso deliberado, cuidadoso, que respeta el ritmo de cada individuo. Como se indica en la fuente, trabajar a fondo una sola de estas 5 creencias puede requerir varias sesiones con un profesional cualificado. La paciencia y el acompañamiento aquí son clave. Y terminamos con esta reflexión. Si esos cimientos que se creían rotos para siempre pueden ser reparados y reforzados, ¿qué es lo que se vuelve posible? Pues no solo se recupera lo que se perdió, se abre la puerta a construir algo nuevo, a una vida que ya no esté definida por el trauma, sino por la resiliencia, y por un futuro con posibilidades que antes simplemente parecían inalcanzables.